Le informamos de manera oportuna, en tiempo real, sobre la propuesta, la iniciativa del gobierno federal para reformar el sistema de las Afores. Es pues la primera cirugía que se le hace a este sistema de retiro en cuentas individuales desde que fue concebido en 1997. Vamos a hablar al respecto con Aura Rivera. Ella es especialista en pensiones, hemos platicado con ella anteriormente. Es politóloga por el Colegio de México y maestra en políticas públicas de la Universidad King's College de Londres. Aura, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Pascal? Un gusto saludarte otra vez, a ti, a tu auditorio. Bueno, pues, ¿qué te parece? Yo sé que el tema de las pensiones es pues mucho más complejo que el sistema de Afores, pero bueno, por lo menos da la impresión de que se está tomando cartas en el asunto, tratando de resolver un problema que en el caso de las Afores, el principal problema era que los trabajadores, los primeros que van a empezar a retirarse, y esto sucederá, tú me corregirás, pero ya en los próximos meses, pues lo harían con un porcentaje muy, muy reducido del salario que actualmente perciben, Aura. Sí, así es. La propuesta del gobierno federal creo que es una buena noticia y gran sorpresa también dado los tiempos en los que vivimos, pero destacaría tres cosas sobre todo de la propuesta que presentó el gobierno. Sí. La primera es el aumento en la tasa de cotización, que creo yo que es la medida más importante y la que hay que destacar más, que se sube la tasa de cotización del 6.5%, que es actual, al 15%. Este aumento son 9 puntos porcentuales y todo lo va a pagar el patrón, lo cual también es una gran sorpresa y hay que reconocerle al gobierno federal que pudo llegar a este acuerdo con el empresariado, porque va a tener un efecto muy grande en la pensión que van a recibir los trabajadores. Para darte nada más unas cifras, de acuerdo a lo que mandó la Secretaría de Hacienda y el gobierno federal en su conjunto, con este aumento en la tasa de cotización, la pensión que reciban los adultos mayores una vez que se jubilen puede ir desde un aumento en un 40%, ¿no? Sí. Y para los salarios más bajos incluso mayor. Pero incluso alguien de, digamos, 5 salarios mínimos, puede ser que su tasa de reemplazo, que se define como el porcentaje del salario último que se recibía y de lo que recibe en pensión, sobrepase el 50%, que igual todavía no es lo ideal, pero es un avance importante porque la última vez que hablamos traíamos cifras de más o menos el 28%. Sí, por ahí andábamos. Oye, pero déjame preguntarte esto. ¿Esto va a beneficiar no a los que se retiren pues ya en el año que entra o en los siguientes años, sino más bien a los que se van a retirar más adelante, o sí será también de inmediato para quienes ya comiencen a retirarse? Pues hay que ver cómo queda la iniciativa y cómo queda el dictamen que se pase en el Congreso, a ver qué transitorios ponen. Sí. Pero yo me imagino que será para los nuevos. Será retirados. ya. Bueno, entonces ese Sí, es un porque el punto. aumento en la tasa verá en el futuro, ¿no? Sí, ese es un punto entonces, Aura, el aumento de la tasa de cotización que significará un aumento en la pensión. Sí. El segundo gran punto es la reducción de semanas de cotización que se necesitan para tener derecho a la pensión, ¿no? En este caso a la pensión mínima. Pasamos de 1.250 semanas, que es lo que dice actualmente la ley del IMSS, alrededor de 25 años de cotización, a 750 semanas. Que son como 14 años, ¿no? Sí, 14, 15 años. Sí. Digamos que esta medida es más curiosa porque la teoría general de las pensiones te diría que hagas lo contrario. Si estamos en un mundo donde la gente está envejeciendo, tenemos que aumentar la cotización y aumentar la edad de jubilación y aumentar los requisitos. Pero me parece que en este caso, creo que la propuesta lo que intenta es adaptar el actual sistema de pensiones al panorama mexicano laboral. Siento que a veces esta distinción entre el sector formal y el sector informal la hacemos de una manera como si fuera una condición, ¿no? Estática y con la que uno nace y se muere. Es que juntar 1.250 semanas es muy complicado en México actualmente. Es muy complicado. Sí. Pero cuando en realidad tenemos millones de mexicanos y mexicanas que están saltando del sector informal al informal constantemente.
Entonces, esto hace que al final, incluso gente que pudo haber cotizado por 10 o 15 años, pero Sí. que por una u otra razón tuvo que, en la informalidad, a la hora de que quiere retirarse, pues no tiene derecho ni siquiera a la pensión mínima. Ujú. Entonces, y esto, bueno, deja en desamparo a millones de mexicanos. Claro, Creo que claro. lo que está intentando hacer el gobierno con esta propuesta, al bajar estas semanas mínimas de cotización, es justamente incluir a todas estas personas que habiendo cotizado ciertos años, Sí. incluirlas y garantizarles esta pensión. Muy bien. Pero El según tercer las punto, cifras ¿cuál sería, Aura? el tercer punto, que creo que es el que falta ver más los detalles y cómo va a quedar, tiene que ver con lo que está relacionado con el manejo de las afores. En la propuesta se habla de que va a haber una reducción a las comisiones. Ahorita estamos más o menos como en 1%. Los estándares internacionales nos traen abajo de eso. Ujú. Que hay que decir que en los últimos 10 años se han reducido bastante. Y la otra es con el régimen de inversión, es decir, hacer unos cambios de manera que las afores puedan invertir el dinero en más instrumentos e incluso en proyectos que tienen que ver más con Y poder tener un infraestructura, mejor desarrollo rendimiento, ¿no? nacional, etcétera. Lo que puede hacer que tengas un mejor rendimiento. Sí. Entonces, Eh, creo que me- estos tres son los puntos y me parece una buena propuesta. Bueno, me quedan 2 minutitos, pero no quisiera dejar de preguntarte si hay algo dentro de esto que te parece que se quedaron cortos o que está mal. Pues creo que más que limitaciones, algo que puede ser una posible consecuencia negativa, o hay que ver qué pasa, diría dos principalmente. Primero tiene que ver con el gasto público. Como dije, al aumentar la cobertura de las personas que van a tener derecho a la pensión garantizada, pues en buena medida, esto lo va a pagar el gobierno. Ujú. Yo esperaremos que el gobierno tenga estimaciones, seguro las tiene y las hará públicas, de qué va a significar para el Estado, en términos de dinero, esta ampliación de cobertura. Y el segundo, que me parece que es más difícil de estimar y prever y manejar, está más directamente con lo que va de la economía o la inversión o los salarios. Obviamente, cuando se aumenta tanto la tasa de cotización y todo va Se para encarece el empleo, el ¿no? empleador, pues sí, pues digamos que está haciendo más caro el empleo formal y eso puede tener consecuencias y eventualmente jalar un poco los salarios hacia abajo. Ujú. Y bueno, y eso en la economía en conjunto y en crisis económica pues puede ser más negativo. Pero Bueno, me parece pues, que en general es un paso en la dirección correcta. Aura, te agradezco mucho este análisis. Estoy seguro que tendremos que volver sobre el tema porque esto solamente toca las afores y hay otros sistemas de pensiones en el país que requieren de cirugía. Así que si me aceptas la invitación, volvemos a platicar sobre el panorama global de las pensiones en México y además conociendo la iniciativa, pues vamos a tener también algunos otros puntos para el análisis. Te agradezco mucho, que estés muy Claro bien. que sí, con mucho gusto, Pascal. Muchísimas gracias por Te la lo invitación. aprecio. Gracias, Aura Rivera, especialista en pensiones, politóloga por el Colegio de México y maestra en políticas públicas por la Universidad King's College de Londres.